En este vídeo vamos a comentar las características de la angiografía con verde de indocianina en el estudio de la circulación ocular, concretamente en el estudio de la circulación retinocoroidea. Aquí podéis ver las aplicaciones del estudio con verde indocianina, tanto para el sistema cardiocirculatorio como en el estudio de la función hepática. En oftalmología la vamos a utilizar, como veis, en el último apartado del estudio cardiocirculatorio, referente a la perfusión periférica. Aquí tenéis la forma de presentación del verde indocianina, que se suministra en ampollas de sustancia seca de 25, 50 y 125 miligramos. Nosotros utilizamos la presentación de 50 miligramos ya que nos es mucho más sencillo conseguir una preparación a una concentración de 5 miligramos mililitro, reconstituyendo el vial fácilmente con 10 mililitros de disolvente. Comenzaremos el relato con las contraindicaciones, con quién no le debemos o a quién no le debemos hacer la prueba. En primer lugar, los prematuros o recién nacidos que han necesitado transfusión o tienen hiperbilirrubinemia, debido a que la indocianina se une a la bilirrubina. En segundo lugar, los pacientes que presentan alergia al yodo, ya que la preparación contiene yodato. Y aquí, en el apartado de alergias, también añadiría la alergia al marisco, ya que presenta reacciones cruzadas con las alergias al yodo y no se debe de practicar esta prueba en personas que tengan una alergia conocida al marisco. Por supuesto, también es una contraindicación absoluta el practicar esta prueba a personas que hayan presentado previamente reacciones adversas a la indocianina, incluso si estas reacciones adversas son menores como picores, exantema, prurito. El hecho de que primero se presente una reacción alérgica leve puede ser el preludio a que el siguiente contacto con el alergeno provoque un shock anafiláctico. Yo el embarazo lo consideraría una contraindicación absoluta, pero existen diferentes estudios en los cuales se está comprobando los efectos teratogénicos del verde indocianina. ¿Cuáles son las precauciones que debemos adoptar previas a realizar la prueba? Tenemos que tener en cuenta que es posible provocar reacciones alérgicas, reacciones anafilactoides o incluso el shock anafiláctico, por lo que se deben tomar las medidas de precaución necesarias para realizar una terapia de urgencia en el caso de que se presenten estas complicaciones. En cuanto a las interacciones del fármaco, aquí os dejo una lista con las posibles interacciones con todas estas drogas y fármacos. Podéis detener aquí el vídeo para poder verlas detenidamente. En cuanto a otras interacciones, debemos tener en cuenta que va a haber un aumento de la función tiroidea si las pruebas de esta función se realizan pronto tras la angiografía con verde indocianina. También se debe aconsejar al paciente no ingerir bebidas alcohólicas antes o después de la inyección con verde indocianina, ya que tanto el alcohol como este fármaco se van a metabolizar en el hígado. Para la preparación del fármaco vamos a utilizar la ampolla de soluto seco de 50 miligramos y la vamos a reconstituir con 10 mililitros de solvente. La presentación final así reconstituida tendrá una concentración en la que 1 mililitro de solución contendrá 5 miligramos de verde indocianina. Para esta reconstitución no necesitamos o no debemos utilizar soluciones salinas, ya que va a precipitar. No usar soluciones de Ringer, no usar soluciones de cloruro sódico. Otras precauciones a tener en cuenta es que el producto reconstituido se debe resguardar de la luz, ya que ésta lo degrada. Y no se debe de usar
esta preparación reconstituida después de 8 horas de haberse realizado la reconstitución. La dosis de verde de indocianina para un estudio circulatorio es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y la dosis diaria total no debe de exceder los 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. En la parte práctica, ya realizando la prueba, tenemos un vial de 10 mililitros de solución reconstituida. Sabemos que cada mililitro de solución reconstituida contiene 5 miligramos de verde de indocianina. Y por otro lado, sabemos que la dosis que podemos suministrar a un paciente para realizar este estudio es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Por lo tanto, en una persona estándar que pese 60 kilogramos, la dosis máxima a administrar por este estudio serían de 18 miligramos. De manera estándar utilizaremos en cada paciente 3 mililitros de esta solución reconstituida, por lo cual administraremos una dosis máxima total de 15 miligramos por paciente. Cada vial reconstituido nos será suficiente para realizar 3 pruebas. Y además de cada vial nos sobrará 1 mililitro que podemos utilizar para hacer una recarga final en algún paciente si fuera necesario. La fluorescencia producida por el verde de indocianina no es visible para el ojo humano. Es una fluorescencia emitida en la banda del infrarrojo, por lo que vamos a necesitar una cámara para infrarrojos y un monitor para poder ver esta fluorescencia. Esto va a tener una ventaja, que es que al no ser una radiación visible no va a ser molesto para el paciente. La angiografía con verde indocianina va a ser una exploración dinámica y vamos a tener la posibilidad de grabarla en vídeo. Los efectos indeseables que se pueden presentar durante la prueba son las náuseas y vómitos, las reacciones anafilactoides y el shock anafiláctico. Los síntomas más frecuentes en las reacciones anafilactoides son una sensación de cansancio por parte del paciente, prurito, urticaria, taquicardia, disminución de la presión sanguínea y disnea. Las medidas de emergencia que debemos realizar es parar inmediatamente la administración del alérgeno. Mantener permeable la vía intravenosa. Mantener libres las vías aéreas. Inyección intravenosa de altas dosis de corticoides, por ejemplo, de 250 a 1000 miligramos de prednisolona o equivalente. En caso de shock, debemos hacer una reposición del volumen sanguíneo mediante soluciones electrolíticas completas. Administrar oxígeno. Hacer una vigilancia de la circulación y la tensión arterial. Y administrar antihistamínicos, por ejemplo, mediante una perfusión lenta. Otras medidas de emergencia adicionales en el shock anafiláctico es mantener baja la parte superior del cuerpo. Volvemos a recalcar aquí la importancia de la reposición rápida del volumen sanguíneo mediante soluciones electrolíticas completas y expansores plasmáticos. Y la administración de adrenalina, que se debe hacer inicialmente con adrenalina subcutánea o intramuscular, a una dosis de 0,3 a 0,5 mililitros al 1 por 1000 en adultos y 0,1 mililitro por cada 10 kilogramos de peso en niños. Esta dosis se puede repetir a los 15-20 minutos.
Otra forma de administración, como podéis ver aquí, es la inyección intravenosa lenta. Además de las contraindicaciones que ya hemos comentado, en la exploración ocular añadiría las siguientes contraindicaciones. No realizar el verde de indocianina en pacientes que ya han presentado una alergia a la fluoresceína. Este tipo de pacientes son pacientes sensibles que van a tener un mayor riesgo. Pacientes con alergia a múltiples medicamentos de diferentes familias también van a tener un riesgo aumentado de hacer una reacción adversa al verde de indocianina. Pacientes que hayan presentado alergias graves o muy graves a algún medicamento también deberían ser excluidos por el gran riesgo que presentan. Para los pacientes en diálisis deberíamos de tener programada la diálisis para, una vez acabada la prueba, el paciente ya se pueda dializar. Deberíamos de comentarle a los pacientes que deben de tener ciertas precauciones después de la prueba, como no se deben conducir vehículos ni operar con maquinaria peligrosa, ni hacer ningún trabajo bajo condiciones potencialmente peligrosas. Al ser una prueba electiva, el paciente ya debe tener previamente firmado con anterioridad el consentimiento informado. El paciente siempre debe venir acompañado y realizamos la dilatación normalmente con tropicanida o con fecicloplégico. No utilizamos normalmente fenilefrina. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención.